En Alemania, cerca de 8 millones de personas sufren de migrañas, un dolor de cabeza horrible que a veces dura varios días. A veces por la noche aparece como un pequeño dolor punzante del lado izquierdo o derecho de la cabeza. Además hay que agregarle las náuseas y también los vómitos. Y si me permite decirlo así, en ese momento solamente quiero morir. Porque ese dolor me devora por completo. Sí, cuando empecé con los problemas en la vista, pensé que me iba a quedar ciego. Nadie puede comprender cómo se siente uno en ese momento. Luego fui al médico. Doctor, creo que sufro de migrañas. Y me respondió, ¿está segura, señora? Y entonces pensé, este hombre estudió. Debería poder reconocer que esto es una migraña. He intentado todo, pero nada me ayudó como para que yo pueda decir, finalmente esto es. Si uno lo quiere decir de una manera práctica, el dolor de cabeza sería la plaga de nuestra época. Este documental muestra cómo los médicos pueden ayudar a los que sufren de migrañas para que puedan llevar una vida normal. Solo en Alemania cada día se sufre más de 1 millón de ataques de migraña. Cada día más de 300.000 personas deben encerrarse tras las cortinas cerradas como si fuese un arresto domiciliario. Tenemos una cita con Rosemarie Westphal. Hace muchos años que la migraña determina su vida. Queremos hablar con ella sobre eso. De pronto sucede un ataque de dolor, como siempre de la nada. ¿Puedo ayudarle? Yo ya la conozco, es una migraña. Sí, ¿puedo darle algún medicamento? No. ¿Tiene algo consigo? ¿Podría llamar al médico de emergencias? Sí, voy a llamarlo. Rosemarie está mareada. Relámpagos de dolor atraviesan su cabeza y le resulta difícil hablar. Todo indicaría que es una crisis de migraña, pero un mareo repentino y dificultades para hablar también podrían ser síntomas de un derrame cerebral. ¿Tiene esto a menudo? Sí. ¿No trajo sus medicamentos? No. Intentan definir el diagnóstico. Una ACV sería ir a neurología. Ataque de migraña significaría clínica del dolor. Señora, ¿algún problema con la luz? ¿La soporta? ¿O mejor la apago? Mejor apáguela. ¿Mejor apagarla? Voy a hacerlo. Los paramédicos se deciden por la clínica del dolor. Rosemarie Westphal tiene 54 años de edad. Desde que tenía 16 años sufre de migrañas. Por tanta emoción, olvidó esta mañana sus medicamentos preventivos. El saldo negativo es la tormenta dentro de su cabeza. Pero tiene suerte. El jefe de médicos de la Clínica del Dolor de Kiel tiene tiempo para ello. ¿Hace cuánto tiempo que usted se encuentra en esta situación? Hace más de 30 años que tengo migrañas. Bien. ¿Puede dominar estos ataques usted misma con los medicamentos que le prescribió el médico o no es algo confiable? ¿Qué me dice? A veces sí y a veces no. Bien, ¿hoy ya tomó para prevenir un ataque? No. Sí, bueno. El especialista para el dolor, el profesor Goebel, es neurólogo. Él sabe lo peligroso que es pasar por alto un derrame cerebral, porque es posible que Rosemarie Westphal, junto con el ataque de migraña, tenga también un derrame cerebral. Por eso, después de todas las preguntas que se realizan para la migraña, le sigue un examen neurológico completo. Si los reflejos son normales y no hay presión en el cráneo, el ACV está excluido. El médico decide tratar el ataque de migraña aguda con una combinación de analgésico y antiinflamatorio, junto a un remedio contra las náuseas. Pronto se verá si con ello pueden detener el ataque de dolor. Señora Westphal, el medicamento por vía intravenosa ya ha pasado. Ya pasaron 20 minutos. ¿Cómo se siente ahora? ¿Mejor?
mejor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Han disminuido o desaparecieron por completo? Sí, han disminuido, casi se fueron. Entonces incorpórese lentamente. Con cuidado, sí. Así va bien con la circulación, ¿sí? Sí, está bien. ¿Todo en orden? ¿Dónde dejé mi cartera? Así puedo llamar y resolver esto. Seguramente ya me se irá deben pronto, extrañar. descuide. Rosemary Westphal apenas se ha recuperado cuando ya se inquieta nuevamente y se pone bajo presión. Según el profesor Goebel, los afectados por la migraña siempre quieren dar todo y nunca disfrutan de una pausa. Su clínica es para muchos pacientes la última esperanza luego de una odisea por los consultorios médicos. Lamentablemente es así, que el conocimiento que tenemos disponible apenas se ve reflejado en la asistencia médica. Se sabe muy poco del dolor de cabeza. Sí sabemos que de 10 personas que sufren de migraña, solo 3 lo saben. ¿Qué sucede realmente dentro de la cabeza durante un ataque de migraña? Las últimas investigaciones muestran cómo se avecina una tormenta dentro de la cabeza. En los pacientes con migraña, una región específica en el tronco cerebral se sobreexcita permanentemente. A causa del estrés interno o externo, se produce una especie de cortocircuito. Se liberan los neurotransmisores. En las arterias meníngeas provocan una respuesta inflamatoria. Por eso las arterias se inflaman con mucho dolor y causan con cada pulsación o movimiento de la cabeza el típico dolor pulsátil y el martilleo en la cabeza debido al dolor de la migraña. Las paredes de los vasos se ablandan, se produce una fuga de líquido del torrente sanguíneo al tejido circundante y esto causa más dolor. Esto afecta mayormente a un lado de la cabeza. Algunos pacientes sienten dolor casi exclusivamente del lado izquierdo, otros del lado derecho. La unilateralidad del dolor permite diferenciar la migraña de otros dolores de cabeza. Un ataque puede durar desde 4 horas hasta 3 días. La migraña no es un destino que deba aceptarse, ni un sufrimiento que uno deba soportar y sufrir. Se puede hacer algo, se puede actuar. A veces se escucha que la migraña no se puede curar. Eso no es del todo correcto. La migraña es altamente tratable. En gran parte es tratable con analgésicos, posiblemente también con un cambio en el estilo de vida. Esto se trata de investigar en la Clínica del Dolor y la Migraña, Königstein, en Taunus. Alarmados por el incremento de los dolores de cabeza en los niños y jóvenes, los terapeutas del dolor quieren investigar qué se puede hacer al respecto. Invitaron a 9 jóvenes entre 12 y 20 años de edad a Königstein, que deben pasar 3 semanas aquí juntos. Todos tienen hace meses o incluso años jaquecas y hasta el día de hoy nadie les pudo ayudar. Hace aproximadamente 8 años que comenzaron los dolores de cabeza. Al principio eran débiles, solo una vez al mes. Entonces me ayudaban los medicamentos. Y desde hace un año que lo tengo todos los días. Consultamos a muchos médicos y ellos tampoco me encontraban nada y por eso ahora estamos aquí. El año pasado perdí mucho tiempo en la escuela y tuve que repetir. El año anterior ya había sido muy difícil. Y este año sigue siendo igual por el dolor de cabeza. En la escuela no tenían ninguna comprensión por mí. Siempre me daba cuenta que hablaban a mis espaldas. Y mis padres, en realidad, a veces tampoco tenían comprensión por ello. Sobre todo mi padre. Sí. Entonces a veces uno se siente muy solo. Finalmente pueden hablar con personas de su misma edad abiertamente sobre todo. Eso sienten los jóvenes y sus padres. Así describió y dibujó un niño su dolor de cabeza, como una especie de fantasma que amenaza. Y creo que eso es algo así. ¿Con qué estoy tratando ahora? ¿Qué puedo hacer para remediarlo? También se puede transformar en algo peligroso. Los presentes se enteraron por medio del director médico, el Dr. Gaul, que actualmente en la escuela primaria 1 de cada 2 niños tiene dolor de cabeza y toman medicamentos para ello. Vemos una gran cantidad de pacientes jóvenes con dolor de cabeza. Justamente los jóvenes disponen de poco tiempo libre y eso es sin duda una de las razones de que tengan con mayor frecuencia dolores de cabeza. A los jóvenes no solo el dolor de cabeza les hace la vida difícil. Se encuentran desorientados y desesperados porque debieron tomar una gran cantidad de pastillas, pero los dolores permanecieron.
La prioridad máxima en Koningstein es reducirles estos medicamentos. Deben contraer por 10 segundos y luego sueltan nuevamente. Contracción y relajación. Contraigan un máximo de 10 segundos todos los músculos más importantes desde los pies hasta la Contraigan un cabeza, máximo y de luego 10 relájenlos segundos nuevamente. todos los músculos más importantes desde los pies hasta la cabeza y luego relájenlos nuevamente. Quien pueda adoptar esta simple pero efectiva técnica podrá luego en casa mantener alejado el fantasma del dolor de cabeza. En cuanto los amenace el estrés, relajen el cuerpo y la mente de manera consciente y profunda. Así se pueden evitar las jaquecas a largo plazo. Aquí en el grupo hay muchas cosas que parecen fáciles. Por fin hay compañeros de infortunio, pero también hay terapeutas que los comprenden. Y relájense nuevamente. Gianluca vino con sus padres. Él tiene 14 años. Hace 8 meses que lo atormentan los dolores de cabeza. Nadie pudo ayudarlo, ningún médico convencional ni alternativo. El padre sabe especialmente lo que sufre su hijo, porque él mismo tiene migrañas. A la familia ya se le acabó la paciencia, pero están muy aliviados de que Gianluca pueda participar de este programa. Uno no puede imaginarse cómo es levantarse por la mañana y tener dolor de cabeza e irse a dormir con dolor de cabeza. Hace 8 meses con dolor de cabeza. Me parece bien no estar aquí solo. También hay otros jóvenes. Es cierto que pasa mucho tiempo hasta que alguien te ayuda y hasta que se autoricen muchas cosas. Probablemente Gianluca no tenga la llamada migraña episódica con ataques de dolor de cabeza como su padre. Los dolores de cabeza permanentes plantean la posibilidad de que la migraña de Gianluca sea crónica y por lo tanto más severa. ¿Qué le pueden decir los médicos en 3 semanas? Veremos. Sin duda, muchos de estos jóvenes han heredado la predisposición a la migraña. Este vínculo genético fue descubierto recientemente por un grupo de investigadores. Ellos identifican 12 cambios genéticos en 8 cromosomas distintos que juegan un papel clave en la migraña. Según las últimas investigaciones, estos cambios en los cromosomas provocan una condición de alarma persistente en el tronco cerebral, con las consecuencias ya conocidas. Si ambos padres tienen los genes de la migraña, el riesgo de heredar la enfermedad es mayor. Con ello está claro, la migraña es una enfermedad independiente y no como muchos creen, el resultado de otros trastornos orgánicos o de problemas psíquicos. Es más bien a la inversa. Quien soporta ataques de migraña durante muchos años se siente impotente, desesperado y mayormente depresivo. ¿Cómo sería si toda la vida solamente girara en torno a la pregunta de cuándo tendré el próximo ataque de migraña y cómo hago para soportarlo? Eso lo sabe Peggy Vulcano, de la ciudad suaba del vino, Bessingham. Nadie puede realmente comprender qué fuerte es el dolor y la presión en la cabeza. Y lo peor es, si uno después vomita, y esto sucede normalmente, entonces la cabeza te estalla formalmente. Yo tengo miedo con cada vómito. Ahora me estallará la cabeza. Sería lindo que alguna vez los dolores de cabeza sean historia. Que un fin de semana podamos pasar un hermoso día juntos con toda la familia. Eso me encantaría. Al parecer, Joel tiene suerte. A diferencia de su hermano mayor, hasta ahora se encuentra libre de migrañas. Su madre pone todas sus esperanzas en una terapia en el Centro del Dolor de Göppingen. Su jefe médico, el Dr. Müller-Schweffe, quiere tratarla con Botox, muy conocido hasta ahora como asesino de arrugas. La probabilidad de que con esta terapia pueda vivir mejor es muy grande. Conozco a muchos pacientes que tratamos de esa manera y la condición principal es que el diagnóstico sea el correcto. Peggy sufre de migraña crónica. Eso quiere decir que tiene más de 15 días al mes dolor de cabeza. Varios medicamentos apenas dan resultado. En estos casos graves, su médico apuesta por el Botox. Podemos ver también en otros pacientes que con esta terapia los ataques de migraña se presentan con menos frecuencia o desaparecen totalmente. Y si se presentan, ocurren de forma mucho más débil. Es decir, que la posibilidad de mejorar su calidad de vida es muy grande.
Yo diría que entre un 80 y 95%. Lo fundamental es que los efectos no se ven de inmediato, sino que son graduales. Demora entre 10 y 14 días hasta que se pueden ver sus efectos y recién después sentirá menos dolor de cabeza. Y si todo sale bien, nunca más tendrá ataques de migraña. Al igual que cuando se quiere rellenar una arruga, el polvo de Botox se pone en una jeringa con sal de cocina. Luego, Peggy Vulcano debe apretar los dientes. Voy a tocar primero los puntos. Los terapeutas del dolor han acordado 31 puntos inyectables. En una dilución extrema, la neurotoxina provoca una relajación de los músculos tensos y doloridos. Los dolores de cabeza causan tensión muscular y dolores. El Botox interrumpe este círculo vicioso. También es importante la eliminación de los llamados disparadores, es decir, pequeños nudos dolorosos en los músculos que pueden provocar a cualquier hora ataques de dolor. Peggy Vulcano espera que todos estos pequeños pinchazos valgan la pena. La volveremos a ver en 3 semanas. De regreso en la Clínica del Dolor de Kiel, uno de los centros de atención más importantes de Alemania, Kerstin Lud busca el consejo del profesor Goebel. Muchas veces uno tiene, además de los dolores, problemas con el estado de ánimo y con la alegría de vivir. ¿Cómo fue para usted? ¿Cómo le va ahora? No siempre tengo buen humor como hoy. Siempre tengo que luchar con fuertes depresiones porque uno no siempre está de ánimo para poder soportar todo esto. Porque en mi vida privada tengo grandes limitaciones. Por ejemplo, hace 10 años que no tengo pareja. Los amigos también se han reducido en gran medida. Podríamos decir a una sola persona y al círculo familiar más cercano. Y pasatiempos puedo tener en forma muy limitada. Kerstin Lud tiene 34 años. Hace 10 años tuvo su primer ataque de migraña. Horrorizada se dio cuenta de que los ataques de dolor eran cada vez más frecuentes e insoportables. Hace 3 años que esta empleada perdió su trabajo. Su vida se convirtió en una pesadilla de jaquecas, desesperación y un montón de pastillas que agotan su cuerpo. Bueno, le traje mi medicación para que tenga una idea. Todo lo que se necesita para una terapia de migrañas. Estos son realmente los medicamentos que debo tomar diariamente para que funcione de alguna manera. He visto a muchos médicos que lo minimizan como algo psicosomático y me preguntaron sobre toda mi vida. Y siempre les decía que mis padres estaban divorciados o que mi padre había fallecido y me decían, por supuesto que viene de eso. Es algo psicosomático y no se puede hacer nada. ¿No se puede hacer nada? Algo impensable para el profesor Goebel. Él tiene una sorpresa para Kerstin Lud. Usted tiene una migraña crónica y justamente una que no responde a nada. Una de las que son graves y está dentro del peor grupo. No reacciona ante nada. Y ahora hemos pensado cómo podemos procurarle de todas maneras un poco de alivio para que pueda seguir participando en la vida y también seguir planeándola para poder colmarla plenamente. Un alambre de metal con diminutos electrodos y un generador de ondas no más grande que un encendedor deben liberar a Kerstin Lud de sus dolores. En esta terapia nueva se instala un pequeño generador por encima de los músculos de las nalgas por debajo de la piel. Este envía por medio de 2 alambres finos débiles impulsos eléctricos a los electrodos a la parte posterior de la cabeza. Los electrodos no se insertan en el cerebro, sino que se colocan pocos milímetros debajo de la piel. Impulsos eléctricos bloquean los nervios sobreexcitados en la parte posterior de la cabeza y deben prevenir los ataques. Todavía no me atrevo a sentirme feliz por ello, porque realmente no sé si esta terapia funcionará o no. Todas estas preguntas también se las hacía a Uschi Mayer-Hover cuando se encontraba frente a la misma cirugía. Eso fue hace 10 meses. En aquel momento ella era un manojo de nervios. Siempre viene alguien y te dice, tienes que hacer Reiki porque eso te ayudará. Y luego uno lo prueba. Y luego viene otra persona y te dice, tengo un buen homeópata a 120 kilómetros de distancia y te cobra tanto por hora, te ayudará. Fui hasta allí, sin embargo no sirvió.
Uno intenta hacer todo para encontrar algo de alivio, pero no me ayudó en nada. Yo no podía hacer nada. Podía tratar de sacarle algunas obligaciones a mi esposa, ocuparme un poco de cuidar al niño, pero era muy feo para mí sentir esa impotencia. Hace 10 meses que me hicieron el implante y tengo colocado el generador de ondas del lado derecho. Voy a mostrárselo. Realmente ya no puede verse nada. Eso es algo muy bueno. Aquí está la cicatriz. Apenas se puede ver. Eso es lo que me dicen. Yo no puedo verme atrás y apenas la siento. Cuando la toco, quizás siento que allí hay algo implantado, pero no me molesta de ninguna manera. Es maravilloso. Todo está cableado por la columna vertebral. Sube una especie de cable y a la parte posterior de la cabeza están los electrodos. Y yo no me doy cuenta de nada. ¿Puedes sentir algo al tocarlo? No se siente absolutamente nada. Por supuesto que el propósito es que los impulsos lleguen y que se sienta una sensación de hormigueo en la parte posterior de la cabeza, a veces más y a veces menos fuerte. Pero a mí no me molesta. Cargo mi implante una vez a la semana. Se coloca un contacto sobre el implante y luego este cinturón se conecta. Es todo. Una vida sin dolor de cabeza. Kerstin Lud en Kiel espera poder estar más cerca de este sueño dentro de pocas horas. Ella ya tiene la fecha de la cirugía en la Clínica para Neurocirugía de la Universidad de Kiel. Su cirujano, el profesor Medorn, es uno de los pioneros alemanes de la ONS, en donde se bloquean los llamados nervios occipitales entre el cuello y la parte posterior de la cabeza con electrodos. Bueno, los electrodos. Aquí estarán los electrodos de 8 polos que son insertados con esta aguja. Así se colocan. El nervio occipital sube por aquí y va hacia arriba por aquí, delante de la parte posterior de la cabeza. Nosotros lo tomamos en la zona donde emerge a la altura entre el primer y segundo nervio cervical y quedan colocados de manera muy razonable sobre la línea media. Esta es una cirugía que se hace aún sobre la parte superficial de la persona y por eso todavía es relativamente inofensiva para el paciente, basada en el beneficio que obtienen los pacientes de ello. Esta cirugía de 1 hora de duración comienza en la parte posterior de la cabeza. Aquí se colocan 2 electrodos bajo la piel, a la izquierda y a la derecha de forma simétrica, de modo que crucen por los nervios occipitales y más tarde puedan bloquearlos. Y ahora tenemos el correspondiente dispositivo de prueba para poder medir el tamaño de la incisión en la piel, para formar la cartera correspondiente y así poder colocar de manera razonable el dispositivo. La incisión en la parte posterior de la cabeza se cierra. Por medio de un delgado tubo guía, son empujados 2 cables de metal a lo largo de la columna vertebral hasta la base del músculo glúteo derecho. Ahora se conecta con el generador de ondas derecho. Y se puede fijar correctamente con esta parte. Pinzas quirúrgicas nuevamente. Aquí se insertan 2 hilos de sujeción, 1 o 2 hilos. El pequeño generador se hunde en el tejido adiposo subcutáneo y se fija para que no pueda correrse. Mientras que se suturan las últimas heridas, se prepara la prueba del generador de impulsos y la línea de alimentación eléctrica que va hacia la parte posterior de la cabeza. Ahora hemos completado la cirugía. Las heridas están todas cerradas. Aquí delante tenemos un generador de impulsos y repetiremos la prueba de funcionalidad de todo el sistema. Vemos que las resistencias se encuentran en buen rango. Hasta el momento hemos operado alrededor de 20 pacientes con esta estimulación nerviosa occipital y hemos visto un resultado positivo. Podemos bajar las dosis de medicamentos y los pacientes tienen una oportunidad mejor de volver a una vida normal. 3 horas más tarde, Kerstin Lud ya se ha despertado de la anestesia. Bueno, ya se despertó. ¿Se atreve a ponerse de pie? Podemos tratar. Intentemos. Una vez hacia mí, para que pueda ver qué hace su cabeza, si puede moverla. Por suerte se mantuvo pegada, pero... Sí. Sí.
Sí. Muy bien. Perfecto. Maravilloso. Simplemente suéltelo. Mover la cabeza todavía no es muy bueno. ¿Golpetea algo? No, pero se bloquea. Sí, tira un poco todavía. Si no lo hace sería raro. Es la herida fresca. Le dolerá un par de días, pero se va a ir. Para eso obtendrá lo que necesita. Sí. Esa sensación de hormigueo en la zona donde normalmente es causada la migraña y desde donde normalmente se amplía, ahora tenemos una buena indicación que la simulación tendrá un efecto positivo. Sobre todo porque ya podemos observar que incluso ajustándolo a un 50% de la potencia de la corriente eléctrica, vemos que tiene un efecto óptimo. Es decir, si fuese necesario, con el paso del tiempo aún nos quedan muchas posibilidades de ajustarlo. Es como una ligera sensación de hormigueo, como si me pincharan con pequeños alfileres. Pero no es desagradable, y eso se siente en la parte posterior de la cabeza, un poco más alto, hasta aquí arriba. Allí también cosquillea ligeramente. No podría considerarlo como algo doloroso ni desagradable. Mi perra Ana, ya puedo ver cómo me observa. Está muy contenta. Tiene una alegría de vivir de la que me gustaría participar, y es quien también me da la energía necesaria para poder soportar este sufrimiento. Y me gustaría, cuando ya me sienta bien, correr las diferentes pruebas con ella. En algunas semanas iremos a visitar a Kerstin Lund de nuevo. Entonces se podrá ver si la cirugía realmente ha valido la pena. Es una oportunidad para viajar hasta Göppingen y ver cómo le fue a Peggy Vulcano luego de su tratamiento con Botox. Si observamos las frecuencias de las crisis, podemos ver que los días libres de dolor son ahora aparentemente mucho más. Tenía más de la mitad de todos los días dolor de cabeza. Eso sería más de la mitad. Eso se convirtió ahora en bastante menos que la mitad de los días. Pero por lo demás, los otros días, en realidad se ve mucho mejor. El tratamiento con toxina botulínica, según nuestra experiencia, cuando ya lo hemos realizado, actúa dentro de los 3 meses. Para ver cómo va, inyectaremos otra vez. Y podemos ver que cuando hemos inyectado entre 2 o 3 veces, el efecto es significativamente más largo. En su calendario, Peggy Vulcano anotó que 3 semanas después del tratamiento con Botox, los dolores de cabeza disminuyeron significativamente. Este éxito del Dr. Müller-Schweffe se afianzó con una acupuntura adicional cada 2 semanas. La dejaremos 20 minutos acostada, luego le sacaremos las agujas. Los enfermos de migraña también deberían aprender a relajarse con sencillos ejercicios. Peggy sabe por qué. Las personas como ella tienen que luchar con contracturas permanentes y dolorosas en los músculos del cuello, la nuca y los hombros. Y esa tensión puede desencadenar un ataque de migraña con repentinas irritaciones internas o externas. Manténgala e inspire 5 veces más. Aquel que se entrena en relajar los músculos puede dominar un ataque de dolor de cabeza fácilmente. Ahora inspire profundamente, inspire, inspire, exhale y suelte. Totalmente relajada. Exacto. Muy simple, ¿no? Ahora se lo voy a imprimir para que pueda llevarse las indicaciones por escrito y sepa qué debe hacer. Es recomendable realizarlo 5 veces seguidas, si es posible por la mañana y por la noche, o al menos una vez al día. Desde que estoy aquí en tratamiento, se han reducido definitivamente los días que tengo migraña. Y solo porque lo tengo escrito puedo comprenderlo. Sí, puedo verlo. Para los pacientes el día se caracteriza por el dolor. Es naturalmente muy dominante y también es muy difícil de percibir el recuerdo de que eso puede modificarse lentamente. Eso es también muy importante, que todo se documente, que el paciente se dé cuenta solo. Antes sufría dolor todos los días y ahora tengo muchos días que no tengo dolor. Por supuesto que voy a contarle primero a mi familia sobre el éxito de la terapia. Y luego a mi madre.
El cambio de rumbo, el reaprendizaje, significa que el día está proyectado completamente diferente, que se puede planear algo nuevo. Esto es también un proceso de aprendizaje. Los pacientes deben aprender a restablecer sus vidas de manera diferente y saber que el dolor ya no determina todo. Después de 30 años, por fin podrá tener por delante una vida normal, tal vez porque Peggy nunca perdió la esperanza. Entretanto, el profesor Goebel tiene una paciente nueva, Gabrielle Kasner-Opsis, de Düsseldorf. Desde la pubertad sufre migrañas. Durante años tomó medicamentos específicos contra el dolor, pero exactamente estos podrían haberse convertido en su perdición. Señora Kasner-Opitz, ha venido a consultarme por su dolor de cabeza. Sí, estoy buscando ayuda. Sí, pude ver justamente cuando ingresaba que además tiene otras molestias y dolores diferentes en la mano, en los pies, al caminar. Sí, tuve el ACV en el año 2002. ¿Ha tenido otro ataque? ¿Puede recordar qué le sucedió? Sí, después del trabajo me dolía la cabeza. Fui al médico de urgencias. Era sábado y me derrumbé frente a la farmacia. ¿Perdió el conocimiento? Sí. Y ni siquiera sabe lo que le sucedió. ¿Después del problema le adaptaron o modificaron la medicación para la migraña? ¿Ha cambiado su situación con esto? No. ¿Siguió igual desde entonces? ¿Qué toma ahora para el tratamiento de los ataques cuando tiene una crisis? ¿Qué medicamento le dan? Sumatriptán. ¿Un triptán? El triptán se utiliza hace más de 20 años con éxito en la prevención y el tratamiento de la migraña porque inhibe el dolor y la inflamación. Pero tiene un efecto secundario que es peligroso para algunos pacientes. Pueden contraer los vasos sanguíneos de tal manera que se produce un accidente cerebrovascular. Hoy sabemos que la inflamación de la pared del vaso es responsable del dolor de cabeza de la migraña. Por eso no necesitamos ningún medicamento que sea vasoconstrictor como teníamos antes, sino que ahora desarrollamos sustancias que no actúen de modo vasoconstrictor, porque eso también puede ser peligroso para el corazón o el tronco cerebral, y luego pueden producirse o un ACV o un infarto. Y creo que es importante que nunca se haya dado por vencida, sino que haya intentado nuevamente, porque esos graves ataques neurológicos que usted tuvo en aquel momento y la migraña que además tiene, puede que estén vinculadas, además de la pérdida de conocimiento de la que me hablaba. Eso nunca me lo dijo. ¿En serio? Sí. Sí. También los episodios de pérdida del conocimiento pueden ser un síntoma de migraña, igual que esos ataques graves que tiene ahora. Es muy importante volver a hacerle una resonancia magnética. Debido a sus descripciones, existe la sospecha de que en la zona del tronco encefálico haya un trastorno circulatorio y que dentro de los ataques de migraña haya habido un problema circulatorio. Debemos revisar esto a la mayor brevedad. Eso no me lo dijo nadie nunca. Sí, hablamos entonces de la llamada migraña basilar, y a veces lamentablemente también puede suceder que hasta se produzca un infarto o un derrame cerebral en el marco de una migraña. Sí, pero nunca me aclararon de que eso puede estar relacionado. Comprendo, sí. Por eso es muy, pero muy importante que tengamos todo claro respecto al diagnóstico y establecer qué se puede adaptar a la terapia. Desafortunadamente, Gabrielle Kasner-Opitz encontró demasiado tarde a los médicos especialistas en dolores de cabeza. Hace 11 años, con 41 años de edad, sufrió un grave ataque de apoplejía. Su consecuencia fue una hemiplejía y problemas en el habla. ¿El derrame cerebral está relacionado con su migraña crónica? Eso quiere descubrir el Dr. Rohr. ¿Qué es lo que le revelarán los vasos sanguíneos? Aquí podemos ver los vasos cerebrales. Este pequeño vaso es la arteria basilar. Es el vaso más importante que suministra el tronco cerebral. Este vaso normalmente debe continuar, pero aquí podemos ver una interrupción y aquí vemos la conexión que continúa dentro de la cabeza. Y esta oclusión del vaso es la causa del infarto. La resonancia magnética muestra la ubicación y el tamaño del tejido muerto. En la imagen podemos ver con claridad en las estructuras cerebrales profundas que sobre este lado hay un área de alrededor de 1 centímetro que está patológicamente alterado, lo que corresponde a un ataque al corazón. El otro lado, que está sano, se ve así. Así debería verse normalmente.
Este es un infarto que explica su derrame cerebrovascular. Aún puede reconocerse ¿Se puede muy bien. reconocer? Aún puede reconocerse muy bien. Sí. Y si luego tuvo el ACV, eso explicaría, por ejemplo, por qué su brazo derecho ahora se encuentra tan mal y también su pierna. Sí. Sus otros vasos se ven completamente normales. Por eso no partimos de la base que usted tiene una enfermedad vascular generalizada. No puedo reconocer aquí la arteriosclerosis, que es desarrollada con frecuencia por las personas mayores. Así que supongamos que es la migraña que causa la constricción de los vasos, que eso fue lo que causó el infarto, y que el infarto explica sus dolores. Su migraña crónica es la causa de su derrame cerebral de hace 11 años atrás y 2 más leves que tuvo después. Para el profesor Goebel, es incomprensible que los médicos continuaran prescribiendo triptán, que es vasoconstrictor. Nuestro objetivo es reducir las consecuencias de estos accidentes cerebrovasculares en relación con la migraña. También darle un tratamiento para que pueda hablar mejor, caminar mejor, pero al mismo tiempo reducir sin falta el riesgo de que tal cosa pueda ocurrir de nuevo, en el mejor de los casos, hasta evitar que le pueda afectar nuevamente. ¿Qué fue lo que usted pensó de que justamente como mujer joven pueda tener todo esto? Yo no fumo, tampoco bebo alcohol, siempre hice deporte. Nadie me aclaró nada de eso. Sí, y tampoco que usted no debe reprocharse, por decirlo así, nada o pensar que hizo algo mal. Así es cuando se trata de migraña. Se la padece porque es una enfermedad independiente, no es responsabilidad de uno. El desarrollo de su vida podría hacerla entrar en la desesperación. Ahora debe escuchar por primera vez, después de que ella ya ha pasado los 50 años, qué es lo que tiene. Y lo peor es que prácticamente ha seguido todos esos años una terapia muy peligrosa que ha causado todos estos problemas circulatorios y accidentes cerebrovasculares, y que si la hubiesen informado correctamente, sabría de inmediato que así no se trata la migraña severa. Además de los especialistas del dolor, también hay grupos de apoyo que colaboran con médicos y pacientes. Lucia Gnant, de Heidelberg, es presidente de la Liga para la Migraña. Ella sufrió muchos años de migraña con el llamado aura, es decir, alteraciones visuales y otras. Usted puede ver aquí una cabeza en llamas. Esa sería la cabeza que sufre de migrañas. Estas flechas que entran en la cabeza representan el dolor. Luego podemos ver los colores que representan el aura. Este se presenta como un presagio de la enfermedad, mayormente unos 20 minutos o una media hora antes de que comience el dolor. Y cuando se tiene eso y estamos sentados frente al volante conduciendo un auto, nos ponemos en riesgo y por supuesto a otras personas. También ocasiona problemas con el equilibrio, trastornos en el habla, y eso dura unos 20 minutos. Luego eso se pasa y viene el dolor. Pero tengo más miedo del aura que del dolor en sí, porque contra el dolor existen medicamentos. Pero estos parecen ser bastante amenazadores. No pretendo que sea un Picasso. Dicho sea de paso, Picasso también tenía migrañas. Lucia Gnant toma a diario medicamentos para la prevención de la migraña. Ella ha cambiado su vida y ha aprendido a evitar el exceso de estrés. Hace 3 años y medio no tiene más ataques de migraña. Participa los fines de semana en Bad Oeynhausen, en la Porta Westfálica, con los especialistas del dolor y la gente afectada, y analizan cómo pueden vivir sin dolores de cabeza. Bajo el lema ayudar a la gente para que se ayuden a sí mismos, juntos contra la migraña. Todos los que hoy están aquí presentes están afectados por la migraña. Algunos desde hace años, unos más fuerte, otros más leve, pero son personas que saben lo que significa. Muchas personas que sufren insoportables dolores de cabeza se benefician a diario con la Liga para la Migraña y la página de internet Headbook. Han pasado 3 semanas. Gianluca, Hanna y Ann participan por última vez de la caminata nórdica. El diagnóstico de migraña crónica se ha confirmado en los 3. Eso quiere decir que deberán vivir con la enfermedad. El próximo objetivo del tratamiento es reducir la frecuencia de los ataques de migraña.
Una vez hecho esto, se acerca el objetivo final, la ausencia del dolor. Bueno, en casa había que justificar y aclarar muchas cosas sobre cómo le va a uno y demás, y eso nadie lo entendía. Aquí uno está mucho mejor. Todos tienen comprensión y saben cómo cada uno se siente. Creo que no es tan importante para mí lo que la otra gente piensa de ello. Y que es mejor hablarlo con las otras personas que lo comprenden. Y los que no lo entienden, entonces deben aceptarlo. Yo tengo la sensación de que todo va a mejorar y que no puede empeorar. Todo va a ir mejor. A todos se les cambió la medicación, pero sobre todo aprendieron a relajarse para poder evitar un ataque de dolor. ¿Qué han decidido sobre lo que quieren seguir haciendo en casa de todo lo que aprendieron aquí? Yo quiero seguir haciendo en casa Qigong y tal vez entrenamiento autógeno. Yo también quiero seguir con el entrenamiento autógeno y Qigong. Y los días que no tengo deporte, media hora adicional de caminata. 15 minutos o media hora. Yo voy a practicar tenis de mesa y después relajación. De acuerdo. Tenis de mesa ya sería una competencia. En la charla final, el jefe médico, el Dr. Gaul, les inspira a los jóvenes coraje. Ellos buscaron temprano una clínica del dolor y por eso tienen mejores posibilidades de mantener los dolores de cabeza bajo control. Entonces podrán tener mejor calidad de vida. Una vida normal sin dolor. Hace 5 semanas, eso le parecía algo imposible a Kerstin Lund. Luego, como última esperanza, la cirugía ONS, pero no le garantizaban su éxito. ¿Cómo le fue a ella? En las últimas 5 semanas solo tuve 3 ataques de migraña, de los cuales 2 fueron muy leves, por lo que no lo encuentro como algo malo. Y por el otro ataque estuve en reposo durante un día. Pero en comparación con el pasado, esto no es nada. Hace 10 años que nunca tuve una fase así. Para mí es casi un sueño. Cuando me sentía muy mal, tuve hasta la idea de suicidarme. Si no tuviera mi perra Ana, creo que a veces hubiese sido muy triste. Pero ya saqué todos esos pensamientos de mi cabeza, porque creo que ahora tengo con este dispositivo una posibilidad de vivir con mejor calidad de vida. Ana.